Hola, me llamo Elena. Solía pensar que la traición tenía un rostro concreto, hasta que vi a mi hermana sonreír en el preciso instante en que mi marido me empujaba por las escaleras. Él dijo que estaba fingiendo. El embarazo, los síntomas, el dolor, lo llamó una prueba. Pero, ¿y si lo peor no es la caída en sí, sino el silencio que le siguió, la forma en que todos desviaron la mirada, la forma en que ella se rió? ¿Qué clase de familia necesita pruebas para creer la verdad sobre tu propio cuerpo? Y cuando finalmente te creen, ¿es ya demasiado tarde? Dejadme contaros qué pasó después. No me había hecho una prueba de embarazo en casi un año. La última vez, lloré durante 3 horas en el baño de arriba, envuelta en una toalla como si pudiera protegerme del eco de aquella única línea rosa. Pero esta vez había 2, tenues, pero estaban allí. No grité, no lloré. Simplemente me senté en el borde de la bañera en nuestra tranquila casa de Pozuelo de Alarcón y me quedé mirando esas líneas hasta que la luz del sol se desplazó por los azulejos. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que creía haber enterrado profundamente: esperanza. Después de 3 años intentándolo, después de la cirugía, después de que Javier dijera, tal vez no estemos destinados a ser padres, estaba embarazada, realmente embarazada. Pero no se lo dije, todavía no. Me dije a mí misma que quería estar segura, que esperaría a que el médico lo confirmara, que esta vez lo haría de otra manera, protegiendo este comienzo frágil hasta que me sintiera lo suficientemente fuerte para compartirlo. Pero, en realidad, no estaba preparada para su reacción, o peor aún, su indiferencia. Javier llegó temprano a casa esa noche. Ya no sonreía como antes. Aquella calidez, el brillo en sus ojos, habían desaparecido. Dijo algo sobre reuniones pospuestas. Tiró las llaves en el cuenco de la entrada y preguntó si la cena estaba lista. Asentí y serví el guiso de lentejas que sobró. Comimos en silencio. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Él levantó la vista de su plato y luego volvió a bajarla. Bien, solo cansado. Ni un beso, ni una mano en mi espalda. Se levantó antes de que yo terminara de comer y desapareció en el piso de arriba. A la mañana siguiente limpié. Es lo que hacía cuando mi mente no podía calmarse. Doblando la colada, metí la mano en mi bolso para sacar la lista de la compra y mis dedos rozaron algo extraño. Liso, frío. Busqué más a fondo y saqué un dispositivo negro diminuto, una grabadora. El corazón se me cayó al estómago. Me quedé mirándolo como si le hubieran salido dientes durante 1 minuto entero. No respiré. Él puso esto aquí. ¿O fue ella? Me senté en el suelo, rodeada de calcetines y camisetas, intentando recordar cuándo había dejado mi bolso desatendido. Mi mente corría. Mi pecho se apretaba. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Había mencionado Javier tecnología relacionada con el trabajo? No lo recordaba. ¿Pero por qué estaría esto escondido dentro de mi bolso personal? Lo volví a guardar. No lo confronté. Todavía no. Para el viernes, Javier estaba repentinamente atento. No cariñoso, solo observador. Demasiado observador. En el desayuno preguntó: ¿no tenías esa cita con el ginecólogo próximamente? Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso?, pregunté demasiado rápido. Lo pones todo en el calendario de la nevera. No lo hice. Nunca pongo mis temas médicos allí. Se sirvió su café y no dijo nada más. En el almuerzo, me hice un descafeinado. Él levantó una ceja. ¿Pasándote al descafeinado ahora?, solté una risa corta. Solo intento dormir mejor. Él asintió, pero me observó beberlo como si estuviera comprobando una teoría. Esa noche, acostada en la cama a su lado, miré al techo y pensé en la última vez que estuve aquí. Realmente aquí, como una mujer a punto de ser madre. Cuando terminó el primer embarazo, Javier me abrazó brevemente, dándome palmaditas en la espalda como si fuera una niña. A la mañana siguiente, dijo: no se lo contemos a nadie, ya es bastante vergonzoso. Y ahora estaba gestando de nuevo, y ya no sabía quién era él. El sábado por la mañana, llamó Beatriz. Mi hermana menor siempre llamaba a horas extrañas. Su voz era demasiado brillante, demasiado dulce. Hola, hermanita, ¿qué haces el próximo viernes? Papá y mamá quieren hacer una cenita, noche familiar. Dudé. Puede que tenga algo de trabajo. Mentirosa, se rió. Trabajas desde casa. Probablemente estés en pijama ahora mismo. Sonreí débilmente.
No sé, suenas diferente. Más pesada, bromeó ella. Forcé una carcajada, solo cansada. Ven de todos modos. Todos han estado preguntando por ti. Javier también. Colgamos después de unos cuantos cumplidos obligatorios más. Me quedé quieta mucho tiempo. El teléfono en mi regazo, el pulso en la garganta. Esa noche, después de que Javier se fuera a la cama temprano alegando migraña, me acurruqué en el sofá del salón. Mi mano descansó sobre mi vientre, protectora, instintiva. Espero que esta vez, susurré a la habitación silenciosa, crean que existes. Desde el pasillo, Javier observa en silencio, con expresión indescifrable. Para cuando llegó el viernes, las líneas de la prueba se habían oscurecido. Tenía una cita programada para el próximo martes, pero no había dicho ni una palabra. Ni a Javier, ni a nadie. Solo la idea de sacarlo a relucir me retorcía algo por dentro. Él insistió en que fuéramos a la reunión. Dijo que se vería raro si nos saltábamos otra noche familiar. Quería quedarme en casa, acurrucarme, descansar, pero sabía que era mejor no pelear con él cuando estaba en una misión por mantener las apariencias. Me puse un cardigan largo sobre una blusa lo suficientemente holgada como para ocultar los cambios que había empezado a notar en el espejo. En el coche, Javier apenas habló. La radio permaneció apagada. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. No pregunté por qué. Cuando llegamos al nuevo chalet de sus padres, tuve que forzar mi respiración para que fuera constante. El jardín estaba decorado con guirnaldas de luces. Sonaba jazz suave de altavoces ocultos y una mesa con quesos, y Vino ya estaba rodeada de rostros familiares con polos impecables y vestidos de colores pastel. ¡Ey! Mirad quiénes han decidido aparecer, gritó el tío de Javier mientras cruzábamos la puerta. Su madre saludaba desde la barbacoa, con unas pinzas en una mano y una copa de albariño en la otra. Nada en la escena parecía amenazante, pero aún así mi piel se erizó. Beatriz llegó 15 minutos después de nosotros, elegantemente tarde como siempre, con un mono blanco que gritaba atención. Se movía como alguien que sabe que el foco es suyo, incluso cuando no lo es. Me abrazó más tiempo del necesario, acercándome lo suficiente para susurrar. Estás radiante. Debe de haber algo en el agua, o en tu barriga. Antes de que pudiera responder, me entregó una pequeña bolsa de regalo rosa con letras brillantes, para futuras sorpresitas. Me quedé mirándola, el pulso acelerado. Ella soltó una risita. Solo por reírnos, dijo lo suficientemente alto para que los primos cercanos escucharan. Nunca se sabe cuándo una mujer de tu edad decide que es hora de demostrar algo. Quería desaparecer. La noche se volvió borrosa. La gente preguntaba por el trabajo, por las reformas de la casa, por si habíamos hecho ese viaje a la Toscana del que seguíamos hablando. Javier hacía de anfitrión, moviéndose entre los parientes con soltura ensayada. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, bebiendo agua con gas, fingiendo que era algo más fuerte. Cuando rechacé el vino por tercera vez, la madre de Javier ladeó la cabeza. Nada de tinto para ti esta noche. Eso no es propio de ti. Ha estado comiendo cosas raras últimamente. También, intervino Javier, sonriendo con demasiada tensión. ¿Antojos o algo así? Probablemente nada. Su tono era ligero, pero llevaba un anzuelo. Sentí los ojos volverse hacia mí, el cálculo silencioso comenzando. Busqué a tientas en mi bolso para coger mi teléfono y me di cuenta de que ya se había caído al suelo de madera. Al agacharme, un grito ahogado cortó el aire. Mi prueba de embarazo, la misma que había usado, guardada en el bolsillo lateral con cremallera, yacía en el suelo como un veredicto. Dios mío, dijo Beatriz dramáticamente, llevándose una mano al pecho. ¿En serio vas llevando eso por ahí como si fuera un trofeo? Alguien resopló. Otra tía susurró. Javier la recogió, le dio vueltas en la mano y luego me miró fijamente. Esto no es nuevo, dijo con frialdad. La ha estado guardando durante semanas. No le deis demasiada importancia. No recuerdo cómo llegué al baño. Solo recuerdo que la puerta se cerró detrás de mí y el silencio interior. Las luces eran demasiado brillantes. Mi rostro en el espejo se veía demacrado, desconocido. Me incliné hacia adelante, apoyando las palmas en el lavabo, e intenté respirar a través del ardor que subía por mi garganta. Hace solo 2 días, estaba aferrándome a algo delicado y real. Ahora,
Sentía como si todos lo hubieran tocado con las manos sucias. No se lo había dicho porque no estaba preparada para sufrir en público otra vez, no como la última vez. Quería que esto fuera nuestro, mío, por un poco más de tiempo. Y ahora se habían llevado eso también. Mi palma se deslizó hacia mi estómago, una disculpa silenciosa, una promesa que no podía pronunciar en voz alta. Cuando abrí la puerta del baño, Beatriz estaba apoyada contra la pared del pasillo, de brazos cruzados. ¿Se suponía que esa era tu gran revelación?, preguntó, con los ojos entrecerrados y los labios curvados en algo que no era precisamente una sonrisa. No respondí, no flaqueé, pero dentro de mí algo cambió. Algo frío y afilado empezó a formarse, silencioso, pero constante. Elena no responde, pero por dentro algo frío y afilado comienza a formarse. Me desperté con la luz del sol entrando por las persianas, un calor brillante y casi ofensivo rozándome la cara. El otro lado de la cama estaba vacío. Javier se había ido temprano o no había vuelto en absoluto. No sabía qué opción era la correcta y no tenía ganas de preguntar. Mi cuerpo se sentía pesado, no solo de la manera que esperaba en las últimas semanas, sino en mi pecho, como si hubiera dormido con ladrillos apilados sobre las costillas. Las imágenes de la noche anterior se reproducían ante mis ojos como una película casera cruel. La sonrisa engreída de Beatriz, la bolsa de regalo rosa, la forma en que Javier ni siquiera se inmutó cuando la prueba cayó del bolso. La ha estado llevando durante semanas, había dicho él, como si yo fuera una mujer delirante aferrada a una fantasía. Esa frialdad no era nueva, pero verla tan públicamente la hacía sentir más afilada. Me incorporé lentamente, con las náuseas tirando de los bordes de mi estómago. No por el embarazo, sino por la humillación que aún me arañaba. No había comido mucho en la fiesta, y el vacío en mis entrañas me recordaba cada cena silenciosa que habíamos tenido últimamente. En algún lugar lejano oía a los pájaros piar, ese tipo de silencio suburbano, cortacéspedes en la siguiente manzana, un perro ladrando una vez y luego silencio. Bajé a la cocina, puse una rebanada de pan en la tostadora y la miré hasta que saltó. Nunca le unté nada, solo miré el pan seco y me serví media taza de descafeinado. La voz de mi médico resonaba débilmente. Evita el exceso de cafeína por ahora, pero el descafeinado está bien. Incluso eso se sentía como un secreto. Me senté a la mesa con las noticias zumbando suavemente de fondo. Un titular sobre una retirada de sillas de coche. Algo sobre un senador que dimitía. Nada se quedaba grabado. Todo se mezclaba en una bruma de ruido gris. Me encontré derivando hacia mi despacho, la habitación más pequeña de la casa. Alguna vez había sido el cuarto del bebé. Lo habíamos pintado de amarillo. Javier eligió el tono. Dijo que era neutro. Esa pintura había sido cubierta hacía tiempo por un color topo polvoriento. No había entrado allí en meses. Abrí el cajón inferior del archivador, buscando un recibo viejo, y en su lugar encontré algo inesperado. Mi diario, encuadernado en cuero, ligeramente doblado en las esquinas. No había escrito en él desde... No quería terminar la frase. Lo abrí por una página marcada, no por mi mano. Una cinta rosa que no recordaba haber usado estaba entre las hojas. Lo abrí. Allí, con mi propia letra, estaba la entrada de la semana en que perdí a nuestro primer bebé. Cruda, sin filtros, páginas manchadas con una lágrima que no recordaba haber dejado caer, y borrosas como si alguien lo hubiera leído recientemente, hojeándolo. La tinta alrededor de un párrafo se emborronaba ligeramente, como si hubiera sido presionado con fuerza. Podía oír mi propia voz en mi cabeza desde aquel día, una versión rota de mí misma, intentando racionalizar el duelo. Tal vez no estaba destinado a ser. Tal vez Javier tenga razón. Es mejor que no se lo hayamos dicho a nadie. Pero lo que me impactó ahora fue la familiaridad de las palabras. No las mías, sino las de Beatriz. En un brunch 2 semanas después de que hubiera abortado, ella se rió. Realmente se rió cuando rechacé un mimosa y bromeó. Bueno, parece que alguien está reiniciando el reloj temprano. En ese momento, lo ignoré. Me dije que no lo decía en serio, que no conocía toda la historia. Pero ahora lo sabía. Ella había leído esto. Aquel día, dejé la puerta de mi despacho sin cerrar. Ella había pasado para dejar algo para Javier. Dijo que quería ver cómo estaba.
Debió de revisar los cajones, debió de encontrar este diario y devorar el dolor que ni siquiera yo había pronunciado en voz alta. Sentí náuseas otra vez, pero no por las hormonas, sino por la traición. Cerré lentamente el diario, mis dedos apretando los bordes de cuero desgastado. Susurré más para la habitación vacía que para mí misma. Así que así es como sabías exactamente qué decir. Esto no era solo por lo de anoche. Se trataba de patrones, heridas repetitivas disfrazadas de bromas. Ella no tropezó con mi vulnerabilidad. La convirtió en un arma. Mi corazón latía un poco más rápido mientras volvía a la cocina. Cogía mi portátil y abría un documento en blanco. No estaba escribiendo por catarsis. Ya no. Estaba documentando. Necesitaba empezar a llevar la cuenta, no solo de lo que había pasado, sino de lo que intentaban enterrar. Alcanza su portátil, con el corazón latiendo con fuerza. No para escribir, sino para registrar lo que vendrá después. Había algo en su sonrisa que se me había quedado grabado. No la que puso cuando me entregó esa maldita bolsa rosa. Ni siquiera la que forzó cuando la prueba de embarazo cayó de mi bolso. Fue más tarde, después de que todo estallara. La pillé de pie en el pasillo, justo fuera del baño. Sus brazos cruzados, sus labios curvados hacia arriba, sus ojos brillando como si acabara de presenciar algo profundamente satisfactorio. No era confusión, era diversión, júbilo incluso. Esa imagen se quedó conmigo toda la noche y hasta la tarde. Después de que Javier se fuera a lo que llamó sesión de gimnasio, me senté a la mesa del comedor con el portátil delante y miré el cursor parpadeante. Luego mi mirada se deslizó por la habitación hasta el estante de la esquina donde el router del sistema de seguridad de la casa parpadeaba en un verde constante. Javier lo instaló por seguridad, dijo. Para nosotros. Pero nunca me habían enseñado a usarlo. Nunca tuve el acceso. Nunca pensé en pedirlo hasta ahora. Me levanté, cogí una nota adhesiva del cajón y llamé a la línea de soporte. Usé el ID de cliente del folleto que Javier dejó en un cajón de trastos el año pasado. La mujer al teléfono fue educada, casi demasiado útil. En cuestión de minutos, restableció la contraseña y me envió por correo un acceso temporal. Me llevó más tiempo del que me gustaría navegar por las carpetas de archivos, pero finalmente encontré el archivo etiquetado como Cámara Jardín, 18 de marzo. Mi corazón latía más fuerte con cada doble clic. El metraje se cargó. Mostraba a la madre de Javier preparando bandejas de queso, primos riendo. Luego Beatriz haciendo su entrada, con los brazos abiertos, todo encanto interpretativo. Me vi aparecer en la pantalla, de pie, rígida en la esquina con una bebida que nunca probé. La marca de tiempo decía 18:42. Avancé rápido. A las 19:03 vi caer mi bolso. Pausé el video y luego me desplacé hacia adelante. A las 19:04, pantalla negra. Parpadeé, me acerqué. Hice clic por todas partes. La pantalla permaneció en blanco durante exactamente 2 horas. Solo estática, sin audio, sin movimiento, sin mensaje de error. Cuando el video volvió, eran las 21:04 y el tío de Javier estaba ayudando a su esposa a recoger sillas plegables. Me eché atrás en la silla, atónita, con la boca seca. No quería saltar a conclusiones, pero la ventana exacta en la que ocurrió el caos, el momento en que se descubrió la prueba, cuando Beatriz hizo su numerito, borrado. ¿Coincidencia? No. No con la sonrisa de Beatriz todavía grabada en mi mente. Subí esperando tranquilidad, pero al entrar al pasillo, Javier salió de su despacho, con una toalla colgada al hombro y el pelo aún húmedo de la ducha. «Hola», dijo casualmente. «No esperaba que estuvieras en casa». «Vivo aquí», respondí secamente. Soltó una risa tensa, secándose las manos en la toalla. «Ya, solo quería decir que imaginé que habrías salido o algo así». Pasé por su lado hacia el despacho. Él no me siguió todavía. Abrí mi portátil de nuevo y puse el metraje, el hueco, la pantalla en blanco. Él apareció en el umbral un momento después. «¿Qué estás haciendo?» «Comprobando las cámaras». Hubo una pausa. Luego, «¿Por qué?» Me giré en mi silla, mirándole directamente a la cara. «¿Por qué hay un hueco de 2 horas en el video de la fiesta?» Su sonrisa flaqueó. «Probablemente un fallo de luz. El sistema es viejo. No hubo ningún apagón, Javier». Comprobé los informes de Iberdrola de ese día. Ni tormentas, ni siquiera un parpadeo. No respondió. Pude sentir cómo la temperatura bajaba entre nosotros.
Una tensión extraña invadió el aire. «Estás rebuscando mucho últimamente», dijo después de un momento. «Eso no es sano. No parpadeé. Tampoco lo es ocultar pruebas». Sus fosas nasales se dilataron apenas 1 milímetro, pero se dio la vuelta. «Tengo recados que hacer». Se fue sin otra palabra. Cuando estuve segura de que se había ido, reabrí el gestor de archivos. Mis dedos se movían en piloto automático. Exporté el archivo con hueco y todo y lo guardé en una memoria USB que encripté en el acto. Luego borré el original de la unidad local. Me quedé mirando el pequeño dispositivo USB en mi palma un momento, su cuerpo de plata elegante y frío al tacto. Susurré. Si piensan que estoy fanfarroneando, se van a arrepentir. La tapa encajó en su sitio, nítida y final. Mis ojos se dirigieron a la puerta principal. La memoria USB se cierra mientras sus ojos se posan en la puerta principal. No necesitaba más confirmación. El metraje perdido lo había dicho todo. El hueco. El apagón cuidadosamente cronometrado. No fue solo un error técnico. Fue una elección. Como tantas elecciones que Javier y Beatriz tomaron cuando pensaban que yo no estaba mirando. Él me estaba esperando en el salón cuando bajé, ya vestido como si fuéramos a un brunch dominical. Pantalones de vestir, camisa, colonia, esa que siempre me hacía estornudar un poco. No levantó la vista de su teléfono cuando dijo: «¿Estás lista para irnos?». Cogí mis llaves, sin responderle directamente. Afuera, el aire era fresco para ser una tarde de primavera, de ese tipo que te hace doler los huesos incluso con calor. No hablamos durante el corto trayecto hasta la casa de sus padres. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Los míos rodeaban la memoria USB en mi bolsillo. Para cuando llegamos, las luces del jardín ya estaban encendidas. Podía oír el tintineo de los cubiertos y los murmullos de los parientes acomodándose en sus rutinas. No caminé ni 3 metros dentro de la casa antes de que Javier me apartara. «Tenemos que hablar», dijo, con voz baja pero afilada. «No creo que sea el momento», dije, mirando hacia la sala donde su madre estaba sirviendo vino. Él señaló hacia la escalera. «Solo 2 minutos». Lo seguí. Nos detuvimos en el rellano intermedio donde las paredes se curvaban ligeramente. Javier se giró para mirarme, con las manos en los bolsillos. Entonces comenzó. «¿Vamos a seguir fingiendo?», parpadeé. «¿Fingiendo qué?». Se inclinó hacia adelante, la comisura de su boca moviéndose en lo que podría haber sido una sonrisa en otro contexto. «Que estás embarazada. Que esto no es otro de tus juegos». Se me heló la sangre. «¿Perdona? Ya lo has hecho antes. Hablaste de síntomas. Actuaste como si fueras frágil. Hiciste que todos se preocuparan por nada». Sus ojos no parpadeaban. «Eso no es lo que pasó». Ladeó la cabeza como si me estuviera estudiando como a una extraña. «Necesitas ayuda, Elena». Y entonces, en un movimiento fluido, puso su mano en mi hombro y empujó. No fue fuerte, no fue violento, fue deliberado. Tropecé los 3 escalones antes de que mi pie se enganchara en el borde de la alfombra. Mi cuerpo se retorció. El dolor subió por mi columna mientras aterrizaba torpemente de lado. Mi codo golpeó el escalón inferior, luego mi cadera. El impacto me sacudió. Pero lo que más sentí no fue físico, fue el desgarro. Un grito se me quedó atrapado en la garganta, pero no salió. Me quedé quieta un segundo, mirando al techo, con el pecho agitado. Desde arriba, una risa, ligera, casi musical. Giré la cabeza ligeramente. Beatriz. Estaba en el balcón del pasillo, su rostro calmado, sus ojos fijos en mí como si estuviera viendo una obra de teatro desarrollarse. No se movió, no preguntó si estaba bien. Nadie lo hizo. Después de lo que pareció una hora, pero no pudieron ser más de 30 segundos, Javier bajó las escaleras lentamente. «Tropezaste», dijo, arrodillándose a mi lado. Su tono había cambiado, de repente preocupado, como una máscara volviendo a su sitio. No respondí. No pude. Me llevó a urgencias en silencio, con ambas manos en el volante, blancas de nuevo, sin música, sin preguntas, solo el sonido constante de su respiración, demasiado medida para ser natural. En el hospital, las luces fluorescentes parpadeaban sobre mí mientras las enfermeras se movían con suave urgencia. Análisis de sangre, ecografías, susurros silenciosos que no podía interpretar. Javier se sentó en la esquina, hojeando una revista como si estuviéramos esperando para un corte de pelo. Finalmente, una doctora joven entró. «Estabas embarazada»,
dijo suavemente. Pero me temo que el embarazo no sobrevivió a la caída. El mundo no giró, simplemente se detuvo, sin lágrimas, sin gritos, solo la misma quietud de hace un año, resonando con más fuerza esta vez. Más tarde, sola en la sala de recuperación, me quedé allí mirando los azulejos del techo. La medicación para el dolor lo adormecía todo excepto el vacío detrás de mis costillas. Una enfermera entró para revisar mis constantes vitales. Era mayor, de ojos amables. Mientras ajustaba mi vía, dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Giré la cabeza. Ella bajó la voz. No te limitaste a caerte, ¿verdad? Me quedé mirándola. Mi boca se abrió, luego se cerró. Ella asintió como si yo hubiera respondido. No pude decir las palabras. Todavía no. De vuelta en el silencio, puse una mano sobre mi estómago. El adiós no era nuevo, pero la causa sí lo era. Esta vez, no fue mi cuerpo el que falló. No fue el azar. No fue mala suerte. Esta vez fueron él y ella. Miré el reloj de pared un rato antes de coger mi teléfono. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. De Beatriz, solo un emoji, una cara sonriente. Su teléfono suena en la mesilla de noche. Es Beatriz enviando una carita sonriente. La mañana llegó lenta y silenciosa, como si el hospital no supiera lo que había pasado. Me desperté con un dolor sordo en las caderas y un goteo intravenoso haciendo clic a mi lado. Mi cuerpo se sentía hueco, pero no entumecido. No lloré. Ya no. Había derramado suficientes lágrimas por personas que solo veían mi dolor como una molestia. Javier estaba sentado en la esquina, desplazándose por su teléfono como si tuviera algún sitio mejor donde estar. No había dicho mucho desde la noche anterior. Sin disculpas, sin preguntas, solo el suspiro ocasional, como si yo fuera la que le hubiera cargado a él. Una enfermera entró con mi papeleo de alta. Su sonrisa era suave, pero sus ojos escaneaban mi rostro con demasiada atención. Colocó mis objetos personales al lado de la cama. Una bolsa transparente con mi cartera, mis llaves y mi teléfono. Al alcanzarla, noté un pequeño punto rojo parpadeando débilmente en la pantalla. Me había olvidado de la aplicación de notas de voz. Mi corazón dio un vuelco, luego se estabilizó. Toqué el archivo. No era largo, poco más de 2 minutos. La marca de tiempo mostraba que fue grabado el mes pasado durante una visita al ginecólogo. Javier había insistido en venir ese día. Dijo que quería apoyarme, pero la grabación contaba una historia diferente. Solo quiero entender, decía su voz, tranquila y serena. ¿Cómo se puede verificar realmente si un embarazo es real? Algunas mujeres exageran, ya sabes, para llamar la atención, para tener ventaja. La respuesta del médico fue profesional, distante, pero el tono de Javier, ese desapego calculado, era inconfundible. Se había estado preparando para esto, planeándolo. Reproduje el audio 3 veces, dejando cada vez que el frío se asentara más profundamente en mi pecho. Deslicé mi teléfono en mi bolso, di las gracias a la enfermera y salí antes de que Javier pudiera ofrecerme su sonrisa falsa. Él saltó, buscando las llaves. Yo conduzco. No, dije, retrocediendo. He pedido un coche. Levantó una ceja. ¿En serio? No respondí. El coche de Cabify llegó y me subí, sin mirar atrás. El viaje a casa fue silencioso. Le pedí al conductor que tomara la ruta más larga, dándome tiempo para pensar. Los árboles se desdibujaban por la ventana y mis dedos se cerraban alrededor del teléfono en mi regazo como si fuera el único anclaje que tenía. Una vez dentro de la casa, fui directa a mi despacho. La luz a través de las persianas caía sobre el suelo en rayas pálidas. Me agaché junto al archivador cerrado, giré la llave y saqué una vieja caja de zapatos llena de recibos, archivos y notas que no había mirado en meses. No tardé mucho en encontrarlo, un pequeño trozo de papel amarillando en los bordes. Una compra de Javier en un sitio web de artículos médicos de broma. Me dijo una vez que era para una broma en una fiesta de disfraces. No lo pensé 2 veces, pero ahora busqué el código del artículo en el archivo del sitio. Kits de ecografías falsas, idénticos al que bromeó una vez hace meses cuando me vio reorganizando viejas fotos de ecografías. Plantó la idea temprano y luego esperó el momento para hacer que importara. Puse el recibo junto a mi teléfono y saqué un bloc legal. Empecé a escribir fechas. Cuando empezó Javier a hacer preguntas directas, cuando hizo Beatriz chistes inocentes sobre que yo era dramática,
cuando noté el cambio en cómo me trataba la familia, surgió un patrón. No una traición repentina, sino una emboscada lenta y coordinada. Querían que pareciera inestable, pintar mi dolor como una ficción. Pero con lo que no habían contado, era con lo que yo había guardado. Hice fotos del recibo, de la marca de tiempo del archivo de audio y una captura de pantalla del sitio web que mostraba el código del artículo correspondiente. Abrí mi carpeta en la nube, una que Javier no sabía que existía, y creé una nueva subcarpeta. La titulé En caso de que vuelvan a por mí. Luego me quedé mirando la pantalla. Había un nombre con el que no había hablado en más de un año. Alguien que una vez dijo: si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, no solo desahogarte, llámame. Escribí un mensaje, con los dedos temblando, pero lo suficientemente firmes para terminar. Estoy lista si tú lo estás. Luego comienza a escribir un nuevo mensaje a un destinatario desconocido. Estoy lista si tú lo estás. Removí la miel en mi té con círculos lentos y constantes. El sonido de la cuchara contra la porcelana era lo único que oía. Sin música, sin televisión, solo ese suave tintineo y el débil zumbido del viento de primavera contra las ventanas. Mi portátil estaba abierto frente a mí, la carpeta en la nube aún segura, las pruebas intactas, capturas de pantalla, notas de voz, escaneos de recibos. Todo estaba allí, intacto. Mis manos no temblaban, esta vez no. Mi teléfono vibró sobre la mesa. ¿Has visto la publicación del blog de Beatriz?, decía el texto. Hice clic en el enlace y se me revolvió el estómago antes de que el sitio siquiera cargara. El título por sí solo me hizo exhalar por la nariz. Cuando la familia se vuelve ficción, la perspectiva de una hermana sobre la manipulación. El estilo característico de Beatriz estaba por todas partes. Ligero, ingenioso, lleno de encanto autocrítico que enmascaraba una crueldad gélida. Me llamaba emocionalmente frágil. Decía que tenía un historial de exagerar para dar lástima, que mi reciente colapso era parte de un patrón. No usó mi nombre, pero las indirectas eran descaradas. Es brillante actuando, escribió Beatriz. Siempre lo ha sido, pero yo solo quiero paz. Y a veces la paz significa alejarse de personas tóxicas, incluso cuando comparten tu sangre. La sección de comentarios explotó. Eres tan valiente. Los hermanos tóxicos son lo peor. Te mando mucho amor, Bea. Alguien incluso escribió: parece que tu hermana necesita ayuda profesional. Me quedé mirando la pantalla, dejando que el calor subiera por mi pecho lenta y deliberadamente. No logré. No caminé de un lado a otro. No grité. Simplemente cerré la pestaña. Luego hice una llamada. Doctor Roda, dije cuando contestó. Soy Elena. Una pausa. Elena. Sí, he visto las noticias. Necesito algo de usted. Una declaración. Algo que confirme lo que realmente estaba pasando. Él suspiró. Quiero ayudar. Sabes que sí. Pero el abogado de Javier se puso en contacto conmigo la semana pasada. Por supuesto que lo hicieron. Me recordaron las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad. Si hablo oficialmente, podrían arrastrarme a una demanda. Mi consulta. Lo entiendo, dije antes de que terminara. Gracias por atender la llamada. Te creo, añadió él con voz suave, pero no puedo ponerlo por escrito. Terminé la llamada. Luego cogí la carpeta de mi archivador, la que tenía la etiqueta La guerra de Elena en tinta desvaída, y conduje hasta el Centro de Asistencia Legal para Mujeres en el centro. Era un edificio beige con pintura desconchada y un buzón oxidado, pero contenía más verdad dentro que cualquier lugar en el que hubiera estado últimamente. Me senté frente a una voluntaria llamada Karina. Parecía más joven que yo, pero sus ojos tenían experiencia. Tómate tu tiempo, dijo, señalando los papeles en mis manos. Expuse todo: el recibo, la memoria USB, la comparación de las ecografías, la grabación de Javier preguntando cómo verificar un embarazo real. Cuando terminé, Karina solo preguntó una cosa: ¿quieres manejar esto discretamente o quieres hacerlo público? Sostuve su mirada. La discreción no me llevó a ninguna parte. Estoy lista para prenderle fuego a todo. A las 15:17 había escrito y publicado un artículo de opinión anónimo titulado Luz de gas por sangre. No di nombres, pero los detalles eran inconfundibles. Incluí capturas de pantalla de mensajes de texto,
censuradas pero reveladoras. Una versión borrosa del recibo, la voz de Javier capturada a mitad de frase preguntando: «Algunas mujeres lo fingen, ¿verdad?». Lo publiqué en un foro privado de defensoras de los derechos de la mujer donde las historias se compartían, se apoyaban y a veces se volvían virales. A las 16:45, la publicación tenía más de 30.000 visitas. Abogadas, terapeutas, periodistas, personas que nunca había conocido empezaron a compartirlo, comentando con indignación, empatía, furia. No sabían mi nombre, pero conocían mi historia. Beatriz, por supuesto, seguía sin enterarse. A las 18:02, publicó un selfie soleado en Instagram con el pie de foto. Sol y sin remordimientos. 10 minutos después, los comentarios empezaron a cambiar. Uno decía: «Espera, ¿no es esta la hermana de esa mujer que acaba de exponer a toda su familia?». Luego otro: «Beatriz, ¿quieres comentar sobre luz de gas por sangre?». Un tercero: «Te veías mucho más segura antes de que salieran los recibos». Lo vi desarrollarse con una quietud de la que no sabía que era capaz. Sorbí mi té. Mi corazón no se aceleró. Esto no era venganza. Esto era el comienzo de mi reclamación. Uno dice: «Espera, ¿no es esta la hermana de esa mujer que acaba de exponer a toda su familia?». Cuando la madre de Javier me envió un mensaje invitándome a una cena para hablar tranquilamente, no respondí de inmediato. Solo me quedé mirando el mensaje. Luego lo volví a leer 2 veces, como si la redacción pudiera suavizarse con la repetición. Pero no, seguía igual. Palabras suaves ocultando bordes afilados. Sabía lo que estaban planeando. Un rescate de la imagen familiar. Una habitación llena de excusas cuidadosamente redactadas, probablemente escenificadas sobre vajilla fina. Podría haberlo ignorado, pero no lo hice. En cambio, me tomé el tiempo de cargar mi teléfono, formatear una memoria USB de repuesto y deslizar una grabadora en el forro interior de mi bolso. Nadie allí diría la verdad voluntariamente. Pero ya había terminado de esperar permiso para protegerme. El martes por la noche llegó con sonrisas forzadas y el débil aroma a mantequilla con ajo de la cocina de la madre de Javier. La mesa estaba puesta para 10, pero solo 8 asientos estaban ocupados. No era de extrañar. A Beatriz le gustaba hacer sus entradas ruidosas y tarde. Javier me saludó en la puerta como si todavía estuviéramos casados, como si no hubiera arrojado mi realidad por una escalera y se hubiera quedado mirando cómo se hacía añicos. Me tocó la espalda. No me estremecí, pero tampoco respondí. Nos sentamos. La cena comenzó con cumplidos. Su padre preguntó por mi trabajo, algo que no había reconocido en años. Su madre pasó el pan con una sonrisa muy ensayada, preguntando si había pensado en ir a terapia. «A veces el trauma nos hace malinterpretar las cosas», dijo. Beatriz llegó 15 minutos después, toda seda y arrogancia, y se sentó frente a mí. No habló. Solo levantó su copa como si yo fuera la invitada de honor en un brindis irónico. Entonces el padre de Javier se aclaró la garganta. «Elena, nos gustaría dejar todo esto atrás por el bien de todos». Fue entonces cuando metí la mano en mi bolso y saqué la memoria USB. No dije una palabra, simplemente la puse sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Javier con una sonrisa quebradiza. Lo miré. «Pruebas». Él parpadeó. «¿Pruebas de qué exactamente?». Me dirigí primero a su padre. Un correo electrónico que Javier envió a su abogado 2 semanas antes de que yo le dijera a nadie que estaba embarazada, preguntando cómo manejar un divorcio en caso de una demanda por embarazo fingido. Javier se inclinó hacia adelante, levantando la voz. «No tienes derecho». Y adjunto a ese correo, continué sin inmutarme, había un documento de planificación patrimonial. En la cláusula 26 dice, cito literalmente: «En caso de que el embarazo sea desmentido o considerado ilegítimo, la obligación financiera se reduce a 0». La sala se quedó inmóvil. La madre de Javier dejó su copa con un tintineo. Su padre miró a Javier, tensando la mandíbula. No había terminado. Activé la grabadora en mi teléfono y puse la siguiente parte. La voz de Javier, inconfundible, resonó por todo el comedor. Si sigue mintiendo, tal vez una caída haga que diga la verdad. El tenedor de Beatriz cayó al suelo. Su madre se tapó la boca. Javier palideció pero no se movió. El silencio era espeso. La vergüenza y el shock colgaban sobre la mesa como una nube de tormenta.
Javier se levantó. Esto es ridículo. Estás retorciéndolo todo. Yo también me levanté, pero mi tono era calmado. No estoy aquí para suplicar. No estoy aquí por un cierre. Estoy aquí porque no vas a reescribir mi dolor. Recogí mi bolso, dejé la memoria USB y caminé hacia la puerta. Al llegar al pasillo, las voces subieron de tono detrás de mí. El padre de Javier gritando, Beatriz gritando por encima de él. Te dije que no dejaras pruebas. Eso fue lo último que oí antes de que la puerta principal se cerrara detrás de mí. Afuera, la noche era cálida. Me subí a mi coche, me senté un momento en silencio y revisé mi teléfono. Una nueva notificación. Mi artículo, Luz de gas por sangre, había sido seleccionado por una plataforma nacional de justicia para las mujeres. El comentario principal decía: no solo sobrevivió, luchó como una fiera. El comentario principal dice: no solo sobrevivió, luchó como una fiera. El sonido que me despertó no fue mi alarma, fue mi teléfono vibrando sin parar contra la mesilla. Cuando finalmente lo cogí, la pantalla estaba llena de notificaciones, menciones, mensajes. Una docena de grupos de WhatsApp bullían con mensajes sin leer. Ni siquiera había abierto los ojos del todo antes de saber qué había pasado. Me senté a la mesa de la cocina con mi bata, sosteniendo una taza que había olvidado llenar, viendo las consecuencias. Mi publicación, la denuncia anónima, había sido difundida por un foro nacional de justicia para mujeres. El titular bajo la historia compartida decía: no solo sobrevivió, luchó como una fiera. Cada comentario era eléctrico. Es más valiente de lo que yo podría ser jamás. Veo la historia de mi hermana en esto. Finalmente, alguien lo ha dicho. Y luego llegaron los investigadores de Internet. Habían empezado a conectar puntos que yo ni siquiera había considerado. Gente rebuscando en registros públicos, cotejando declaraciones. Incluso algunos me enviaron mensajes directos con capturas de pantalla de las disputas financieras de Javier y quejas de antiguos clientes. No era la primera mujer a la que intentaba desacreditar, solo la primera que no se quedó callada. Luego llegó la réplica de Beatriz, un video inestable y excesivamente iluminado que publicó en sus redes con las mejillas manchadas de lágrimas y una suave pista de violín de fondo. Habló de que la familia es complicada, de perdonar a quienes convierten el dolor en una actuación. Salió mal al instante. Los comentarios llovieron, señalando la actuación, cuestionando el momento, destrozando su tono. Una persona escribió: si esto es actuar, se merece el premio a la peor hermana de reparto. Otro dijo: cariño, te vimos tirar el cuchillo e intentar recoger el espejo. Cerré la aplicación. Ya era suficiente internet por hoy. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico anónimo, sin asunto. El remitente usaba un nombre que no había visto en años: Nacho. Nacho había sido el novio de Beatriz durante casi 2 años. En la época en que pensé que ella podría asentarse en algo real. Desapareció después de una ruptura desagradable de la que nunca nos contaron mucho. Su mensaje era corto: Elena, sé lo que pasó esa noche. Sé por qué se rió. Es hora de que alguien te cuente lo que intentaron borrar. Si estás lista, hablaré. Me quedé mirando la pantalla. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vi a Ivy, mi vecina de enfrente, siempre educada, siempre callada. Abrí la puerta lentamente. Estaba allí, agarrando su bolso como si fuera una armadura. Hola, dijo, con voz pequeña. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Asentí y me hice a un lado. No se sentó. Simplemente se quedó en medio de mi salón como si hubiera aterrizado en el planeta equivocado. Yo estaba en la fiesta. Comenzó. Probablemente no te diste cuenta. Me fui temprano, pero ¿Viste qué? Tragó saliva. Vi a Javier empujarte en lo alto de las escaleras. Esperó a que le dieras la espalda y él no se resbaló. Quiso hacerlo. Las palabras no me golpearon de golpe. Rodaron por mi interior lentamente, espesas como el almíbar. Ella continuó. No dije nada antes porque, bueno, todos en este pueblo conocen a su familia. Y a tu hermana, es muy convincente. Ivy miró hacia abajo. Pero he estado viendo lo que has publicado. Vi las noticias. No pude dormir anoche. Extendí la mano y le toqué el brazo. Gracias por decírmelo. Se fue rápido, claramente agitada.
pero eso era todo lo que necesitaba. Para el mediodía, estaba de vuelta en mi despacho con mi abogado en manos libres, extendiendo documentos y escribiendo una cronología en mi pizarra blanca. Ahora tenemos un motivo, dije. Tenemos un testigo, y tengo los recibos, literalmente. Él hizo una pausa. ¿Quieres formalizar esto? Sí. Esto ya no es solo sobre Javier, es sobre mi hermana también. Dejé de escribir. Él no solo me hizo daño, lo planearon juntos. No lo había dicho en voz alta antes, pero ahora que lo había hecho, se asentó en la habitación como siempre lo hace la verdad. Silenciosa, innegable, final. En la oficina de registro del juzgado, deslicé la carpeta por el mostrador con cada documento que intentaron enterrar. Los correos, las grabaciones, la declaración firmada de Ivy, la copia del recibo. Mi abogado escaneó el papeleo una última vez. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que presentemos esto, será registro público. La reputación de Javier, la carrera de Beatriz, todo se vendrá abajo. Le miré a los ojos sin dudar. Ellos no lo pensaron 2 veces con la mía. Elena le mira fijamente a los ojos. Ellos no lo pensaron 2 veces con la mía. El jueves por la mañana, el ruido exterior era ensordecedor. Y sin embargo, tanto Javier como Beatriz se habían quedado en silencio. Sus páginas de redes sociales, antes llenas de sonrisas perfectamente filtradas y citas seleccionadas sobre la familia y el perdón, estaban repentinamente vacías, sin publicaciones, sin comentarios, solo polvo digital donde sus voces habían resonado a diario. Pero la mía resonaba en todas partes. Los medios de comunicación estaban ahora girando la historia en todas direcciones. Mujer local desafía la luz de gas doméstica y gana en Internet. El trauma familiar se vuelve viral. ¿Qué pasa cuando la víctima guarda los recibos? Me senté a la mesa del comedor de nuevo, el mismo lugar donde había leído la publicación engreída de Beatriz días antes. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos de reporteros, otros de mujeres que nunca había conocido. Algunas escribían con dolor, otras con furia, todas ellas con versiones de la misma historia. Gracias por hablar cuando yo no pude. Era más pesado de lo que esperaba. Más tarde ese día, entré en el despacho de mi abogado con una carpeta de documentos y un archivo muy específico. Una grabación de audio de una sesión de terapia de pareja a la que Javier y yo habíamos asistido hace 6 meses. En aquel entonces, encendí la grabadora porque no confiaba en mí misma para recordar cómo se habían desarrollado realmente las cosas. Hoy, la entregaba porque el mundo necesitaba oír la verdad. Nos sentamos en su despacho, con los papeles extendidos entre nosotros. Pulse play. En la grabación, la voz de Javier era suave, medida, familiar en todas las peores formas. Solo creo que Elena a veces embellece las cosas. No es maliciosa, pero tiende a hacer las cosas más grandes de lo que son. La voz del consejero era educada. La mía apenas audible. Me había defendido en voz baja, nerviosa. En aquel entonces, todavía quería gustarle. Todavía creía que podría cambiar. Mi abogado pausó el archivo. Este audio lo cambia todo, dijo, golpeando la mesa con un dedo. Esto muestra un patrón, una intención. No estaba confundido, estaba construyendo una narrativa. Asentí, no por orgullo, sino por claridad. Esa noche, mucho después de que los correos electrónicos cesaran y la casa se quedara quieta, mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Un solo emoji apareció en mi pantalla, una cara riéndose seguida de una línea. ¿De verdad crees que te creerán ahora? Me quedé mirándolo un segundo antes de hacer una captura de pantalla. Luego se la reenvié directamente a mi abogado. Mi hermana seguía jugando, pero yo había reescrito las reglas. A la mañana siguiente, nos sentamos en una sala de conferencias tranquila en el hospital. Asesores legales, gestión de riesgos, oficiales de cumplimiento. Mi abogado y yo entregamos la carpeta con todo. Marcas de tiempo, el audio de la visita al médico, la captura de pantalla anónima y la declaración escrita de Javier a la administración del hospital, alegando que yo había exagerado tras tropezar en las escaleras. La jefa de cumplimiento me miró por encima de sus gafas. ¿Entiende que si seguimos adelante con esto, estamos obligados a investigar a cada parte involucrada? Lo entiendo, dije. Y deberían hacerlo. Más tarde ese día, al volver a entrar en mi casa,
Sentí que algo cambiaba. No paz, sino poder. No era ruidoso, no era dramático, pero era real. De vuelta en mi escritorio, abrí un documento en blanco. El encabezado ya estaba escrito: declaración para distribución a la prensa. No necesitaba que se volviera viral. Solo necesitaba que fuera verdad. Escribí hasta que el sol se ocultó tras los árboles. Cada palabra deliberada, cada frase un hilo tensado. Terminé con: el silencio no significa rendición. Significa que estaba escuchando mientras ellos mismos se enterraban. Me puse sobre el botón de publicar. Mi dedo descansó allí un minuto entero. Luego hice clic en guardar. Todavía no. Guarda el borrador pero no le da a publicar. Todavía no. Llegué al juzgado 15 minutos antes, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba sentarme con el silencio antes de que comenzara el trámite final. El pasillo estaba frío, resonando con pasos que no me pertenecían. El sobre en mi mano se sentía más pesado de lo que debería. El acuerdo de divorcio finalizado, cuidadosamente doblado, legalmente vinculante. Javier apareció 2 minutos antes de la audiencia. No me miró. Su abogado asintió rígidamente al mío. Javier llevaba la misma chaqueta que solía reservar para las galas benéficas, probablemente pensando que las apariencias aún importaban. Pero esta no era una sala donde las sonrisas significaran nada. Nos llamaron. Cogí el bolígrafo de la secretaria antes de que terminara su frase y firmé donde debía. Mi nombre seguido de un punto, sin florituras, sin vacilación, simplemente final. El juez preguntó si nos gustaría hacer declaraciones. Sacudí la cabeza. Javier masculló. No, señoría. Beatriz no apareció. No es que lo esperara. La única vez que aparecía últimamente era cuando servía a su propia narrativa. Fuera de la sala, mi abogado puso una mano suavemente en mi hombro. Debes saber que esto ha sido inusual. El tribunal no dudó. Creyeron en todo lo que trajiste. Le di un pequeño asentimiento porque no estaba mintiendo. No me sentía triunfante. No sentía nada todavía. Solo una ligereza desconocida en mi pecho, como respirar por una ventana abierta después de años de aire viciado. Esa noche, de vuelta en casa, me encontré desplazándome por una vieja carpeta en mi portátil, una titulada Cartas nunca enviadas. Allí estaba, intacta desde el otoño pasado, para Beatriz. Hice clic para abrirla. Era larga, demasiado larga. Párrafos detallando cuánto la extrañaba, lo confundida que me sentía, cómo quería entender qué había cambiado entre nosotras. Había vertido palabras en ella cuando todavía creía que era capaz de arrepentirse, cuando pensaba que todavía había una versión de ella que también me extrañaba. Leí cada línea en silencio, sin lágrimas, sin lástima. Solo el extraño desapego que surge cuando lees una historia que una vez protagonizaste, pero que ahora ya no reconoces. Pasé el ratón sobre el archivo un momento, luego lo borré, sin vacilación. A continuación, abrí mis fotos, me desplacé hasta encontrar la última foto de Javier y mía, tomada 2 semanas antes de que todo empezara a desmoronarse. Estábamos en una cena de recaudación de fondos. Yo tenía mi mano en su pecho, y él sonreía. Yo también. Pero recordé esa noche. Recordé la forma en que me siseó en el coche porque olvidé dar las gracias a un donante. Recordé cómo lloré en el baño y me volví a poner rímel antes de la subasta. Borré esa foto también y seguí adelante. Imagen tras imagen, recuerdo tras recuerdo, borrados por completo. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no iba a honrar las partes de mi vida que ellos nunca se ganaron. Para cuando terminé, mi teléfono estaba al 8% de batería y la habitación estaba a oscuras a mi alrededor. Me tumbé en el sofá, con una manta sobre las piernas, las ventanas abiertas lo justo para dejar entrar el aire de la noche. No necesité justicia para sentirme libre, susurré al silencio. Solo la necesité para cerrar la puerta. Entonces, como si las palabras lo hubieran invocado, sonó el timbre. Me incorporé lentamente, con el corazón firme, no sobresaltada, solo alerta. En la puerta no había nadie esperando, pero en el felpudo un solo sobre, sin nombre, sin remite, solo silencio. Suena el timbre. Un sobre es dejado en su felpudo sin nombre. El sobre en el felpudo no era grueso, sin sello, sin caligrafía, solo mi nombre impreso en un suave gris, centrado como si siempre hubiera pertenecido allí. Lo llevé adentro, lo puse sobre la mesa y lo abrí con la punta de la uña.
Dentro había una sola hoja con el membrete del Colectivo de Apoyo a la Mujer, una organización real, no solo una comunidad en línea. La nota era breve. Habían seguido mi historia, aunque comenzó de forma anónima, y querían invitarme a hablar en un retiro cerrado para supervivientes de abuso psicológico doméstico. Me senté con la carta mucho tiempo, dejándola descansar en mi regazo mientras miraba por la ventana. No era una invitación para revivir nada. Era una petición para hablar como alguien que sobrevivió. La casa se sentía diferente ahora. No más vacía, no más solitaria, solo, tranquila. Cada habitación ya no resonaba con lo que pasó dentro de ella. Simplemente existía. Caminé de la cocina al salón y al dormitorio con una sensación de arraigo que no había sentido en años. Las fotos se habían ido. La decoración cuidadosamente colocada que Beatriz ayudó a organizar una vez había sido empaquetada y donada. Lo que quedaba eran cosas que me servían a mí. Libros, mantas cálidas, luz. Me senté en mi escritorio por primera vez en semanas y abrí una página en blanco en mi diario. No sobre Javier, ni sobre Beatriz, ni sobre la caída. Solo sobre mí. Escribí sobre el embalse. Así que a la mañana siguiente fui allí. Era un pequeño lugar a las afueras de Pozuelo de Alarcón donde Javier y yo estuvimos una vez, imaginando picnics, zapatos de bebé y clases de natación. No había vuelto desde entonces, pero traía algo conmigo, una piedra del tamaño de mi palma grabada con una palabra. Aún. No dije una oración ni solté un globo, no lloré. Simplemente caminé hasta la orilla del agua, me arrodillé y coloqué la piedra donde la hierba se encontraba con la tierra. No fue un funeral, fue un adiós. Esa tarde me reuní con la directora del colectivo. Su nombre era Margarita, una mujer de unos 60 años con rizos de color gris sal y una voz que cortaba el aire como la amabilidad disfrazada de hierro. No me pidió que reviviera cada detalle. Solo dijo: «Creemos que tu voz podría ayudar a otras mujeres a encontrar la suya». Le dije la verdad. «No estoy segura de estar lista». Ella sonrió. «Está bien. No pedimos que estés lista, solo honestidad». Asentí. A veces, sobrevivir significa hablar mientras todavía estás temblando. La mesa redonda se celebró 3 días después en un centro de retiros, escondido entre pinos, tranquilo, apartado. Las otras oradoras eran mujeres de todo tipo, jóvenes y mayores, algunas enérgicas, otras que apenas hablaban por encima de un susurro. Me senté en la primera fila hasta que dijeron mi nombre. Caminé lentamente hacia el micrófono. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron, pero mi voz se quebró un poco en la primera palabra. «No estoy aquí para deciros cómo sanar», comencé. «Estoy aquí para deciros que no estáis locas». Las cabezas asintieron, algunas se limpiaron los ojos. Una mujer al otro lado de la sala articuló con los labios: «Gracias», y eso fue suficiente. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, me senté en el mismo sofá donde una vez estuve vacía. Abrí mi blog, no la versión anónima que había usado para sobrevivir, sino la que llevaba mi nombre, mi cara, mi historia. Escribí la verdad con toda mi voz y sin temblar. Ellos lo llamaron una caída, yo lo llamé un comienzo. Y entonces pulsé publicar. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que el silencio no es la ausencia de verdad. A veces es el espacio donde la verdad reúne fuerzas. Para cualquiera que esté mirando y que alguna vez haya sido obligada a dudar de su realidad, a cuestionar su propio dolor, no estás sola. Lo que ellos llaman dramático, tú lo conoces como supervivencia. Lo que ellos descartan como una reacción exagerada, tú lo sientes en tus huesos como una advertencia. Confía en eso. No compartí mi historia por venganza. La compartí porque la curación no ocurre escondiéndose. Ocurre cuando una voz dice: «Yo también», y otra responde: «Te creo». Solía pensar que la fuerza significaba quedarse callada. Ahora sé que significa saber cuándo hablar. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Alguna vez os habéis quedado callados solo para mantener la paz? ¿Para terminar perdiéndoos a vosotros mismos en el proceso? Quiero leeros. Decidme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. ¿Qué parte de esta historia os ha llegado más hondo? Y si esta historia os ha tocado el corazón o os ha hecho reflexionar, poned un 1 en los comentarios para saber que estáis ahí. Si no conectasteis con el video, decidme por qué. Estoy escuchando.
No olvidéis suscribiros a este canal si queréis escuchar más historias reales. Historias que duelen, que curan y que nos recuerdan que todos estamos intentando encontrar nuestro camino a través de la calma. Nos vemos en la próxima.